El día de hoy te voy a explicar cómo puedes hacer trading descentralizado de manera en la cual puedes obtener desde un 1 hasta un 10% diario. Así que vamos para allá. Como siempre, cualquier duda que tengas me puedes mandar un DM directamente por mi Twitter. Quiero mencionarte que este tipo de inversión es algo de muy alto riesgo y puedes perder todo tu capital debido a que estás invirtiendo dentro de las criptomonedas. Esto, al no estar regulado por ninguna institución, pueden llegar a simplemente detener los retiros o en el peor de los casos, pues la moneda empieza a perder su valor y solamente puedes asumir la pérdida. Antes de empezar, te recomiendo que vayas a ver este video de acá donde explico qué cosas tienes que tomar en cuenta antes de realizar alguna compra de cualquier criptomoneda, ya sea criptomeme u otras, pero esto es muy importante que lo vayas a ver. Y también ve a ver este otro video donde te explico cómo encontrar las criptomonedas antes de que salgan al mercado para cualquier cosa. Ya que tenemos esas cosas en cuenta, podemos utilizar cualquier exchange que necesitemos para poder encontrar la criptomoneda que a nosotros nos interese. Esto es algo que yo he estado haciendo durante un par de semanas y me ha servido bastante para poder obtener ganancias. No me interesa tanto hacer un por 100 o un por 20, sino que estoy buscando pequeños porcentajes que a largo plazo pues me pueden dar excelentes resultados. O sea, estoy buscando un rendimiento de un 3, un 5% diario para poder seguir creciendo mi capital. Hay dos cosas que tienes que tomar en cuenta. La primera es enfocarte en que no tenga comisión. Normalmente algunas criptomonedas aquí aparecen si tienes que pagar una comisión por realizar la compra o por realizar la venta. Si tiene un gasto de comisión, entonces tienes que entrar en un precio muy bajo para que cuando llegue a tener la subida, pues tengas esa ganancia. De lo contrario, vas a tener que esperarte hasta que primero recuperes el coste de la comisión y posteriormente puedas obtener la ganancia. Y ves aquí, por ejemplo, esta criptomoneda que se llama Hong Kong Dodge. Tiene una comisión de compra de 0%, pero si quisiera hacer una venta tendría que pagar un 4% de la diferencia. Por lo tanto, si por ejemplo yo quisiera ahorita vender este Hong Kong Dodge que tengo actualmente $89 en balance, si yo lo quisiera vender me estarían dando $88. Entonces hay que tomar ese tipo de cosas en cuenta antes de realizar o entrar en cualquier criptomoneda. Hay unas que tienen un 10%, hay otras que tienen un 20% incluso, entonces toma eso mucho en cuenta antes de realizar cualquier compra. ¿Cómo puedes verificar cuál es el precio real? Porque hay unos que sí ponen esto, pero no todos lo ponen. Tú puedes simplemente copiar esta dirección, te vas al Token Sniffer y dentro del Token Sniffer, al pegarlo, te va a aparecer aquí de este lado cuánto se está pagando de comisión por realizar esa compra. Aquí aparece 0% de fee y aquí sería 4% de fee. La siguiente cosa que tomo mucho en cuenta es el tiempo, ¿no? Si ves aquí lo podemos separar por 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas y por 10. Lo más importante es que te enfoques principalmente en los puntos de caída. Muchos se enfocan siempre en hasta dónde subió, hasta dónde subió. Eso no importa, eso es lo de menos. Lo importante es los puntos de caída, que son estos de acá. Si ves, aquí cayó, ves, aquí volvió a caer. Y el punto es de que en ese periodo de tiempo o en esa distancia de tiempo no haya vuelto a caer todavía más, ¿sí? Puede llegar a tocar el piso, que es este de acá, pero si vuelve a subir y otra vez vuelve a tocar el piso, es una excelente señal, se le conoce como doble piso. Entonces, cuando hay doble piso, lo más probable es que vuelva a subir. Entonces, si ves aquí, hay una pequeña línea que se está repitiendo, ¿sí? ¿Ves? Aquí tocó el punto más bajo, ¿sí? Entonces, yo lo que aquí me enfoqué para poder volver a entrar fue que volviera a tocar el punto más bajo, ¿sí? ¿Ves? Entonces, aquí la anduve siguiendo el trayecto y esto puede llegar a demorar, pues, varios días, ¿no? Pero es la forma, entre comillas, más segura de poder realizar este tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque te estás yendo desde el punto más bajo de partida, por lo tanto, cualquier subida que haga va a ser ganancia. Y si ves, en las últimas 24 horas cayó un 57%, pero en su momento llegó a subir también un 50 y tantos por ciento. Entonces, o sea, hay una diferencia que mucha gente no llega a ver, ¿no? Dice, no, pues esto ya se está cayendo. Pues no, o sea, simplemente volvió a tocar el piso y es otro punto de partida. Pero te digo, es mucho de análisis para poder asegurarse de que vuelva a tocar ese piso. Y si ves, tomó desde el 5 de junio hasta el 6 de junio, ¿no? Entonces, ya una vez ves que vuelve a tocar el piso, ahí es donde tomas la oportunidad de hacer tu compra. Si ves, compré a lo mejor un poquito más alto, no me
Ni siquiera tocó la línea, pero estuvo bastante cerca de la línea y para mí ya fue punto de decisión para empezar a comprar. Y si ves, ya aquí ya tengo un total de ganancia de $99 cuando entré en este punto con $83, ¿no? Entonces ya tengo bastante ganancia por ese lado. Entonces cuando ya estás en esta situación, tú puedes decidir si vender y ya te quedas con la ganancia o te esperas a que suba un poco más. Mi recomendación: si ya tuviste un 1%, un 3%, ya vende. La verdad no te recomiendo arriesgarte tanto, porque así como pudo haber subido ahorita, también puede que vuelva a bajar, ¿no? Entonces mejor espérate, vende ahorita que está todo en verde y compra cuando vuelva a estar en rojo, ¿no? Pero obviamente, y es otra cosa que yo te recomiendo, si ves que vuelve a bajar, espérate a que se vuelva a duplicar ese mismo escenario donde haya dos puntos tocando la misma sección. De esa forma, pues es casi de que siempre vas a ganar. Si ves, en todos los escenarios está casi igual. Por ejemplo, te voy a poner otro lado donde pudo haber tenido una tendencia alcista. Digamos por aquí, mira. Aquí hay otro punto rojo. ¿Ves? Tocó la línea roja, subió, volvió a tocar la línea roja y hubo otra subida. Pero cuando son tendencias negativas, si ves aquí, fíjate bien, aquí tocó una línea baja, pero acá tocó una línea más baja. Entonces cuando pasa este escenario específicamente, sigue con tendencia bajista. Todavía sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando. Y no es como hasta aquí que ya tocaron dos puntos iguales y ahí empieza la tendencia alcista. Entonces esa es otra de las cosas que tienes que tomar en cuenta. Si ves, toca hasta acá y ya cuando ya llega aquí, ves que hay dos puntos iguales de que toca la parte baja y ahora sí agarra la tendencia alcista. Entonces esa es otra. Ahora, otra de las cosas que te puede servir muchísimo para tomar la decisión si comprar o no es el volumen. Casi nadie te habla del volumen, pero es una joya. Mira, estas barrotas que ves acá son el volumen y marcan la tendencia a la cual se va a ir dirigiendo esa gráfica. Te voy a decir una gran verdad que casi nadie te habla. Toda la parte del análisis técnico de que va a subir, que va a bajar, está completamente manipulado porque todos estamos pensando igual. Si todos nos pusiéramos de acuerdo en vamos a saltar todos al mismo tiempo, entonces todos van a saltar al mismo tiempo. Y dicen, ahora hay que movernos a la izquierda a tal hora, todos se mueven a la izquierda a tal hora. Bueno, de esa forma funciona el mercado. Cuando hay ciertos indicadores que dicen que hay que comprar, todos empiezan a comprar. Cuando hay ciertos indicadores que dicen que hay que vender, todos empiezan a vender. Entonces simplemente seguir esa línea y siempre vas a tener los resultados correctos. Ahora, déjame te explico algo rápido. El volumen se basa principalmente en estas líneas que ves aquí abajo. ¿Ves? Aquí te dice cuánto o qué tan alta es la barra de volumen que indica la tendencia que se va a realizar. Si ves, aquí entre más larga sea la línea de volumen es a donde se puede estar indicando que quiere el mercado que vaya. Si ves, aquí hay un volumen alto de venta de $326 y aquí hay otro volumen alto de venta de $127. O sea que quieren hacer que la tendencia empiece a ir de forma negativa. Y ese tipo de cosas te pueden dar la situación o la alerta de que próximamente la moneda va a empezar a bajar. Pero también lo tienes que comparar mucho con si hay otro volumen de tendencia alcista que esté superando esos volúmenes de tendencia bajista. Por ejemplo, aquí tenemos 3 entradas de $274 que fácilmente superan ese volumen de tendencia bajista. Entonces simplemente es comparar los volúmenes y mientras ninguno de esos volúmenes supere a los volúmenes anteriores o al acumulo de volúmenes anteriores, la tendencia va a seguir yendo a un solo ramo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ves, yo aquí compré en un volumen bajo, cuando llego a tener tocó los mínimos y compré justamente aquí, ¿no? Entonces llego a tocar acá y compré en el precio más bajo. Si ves, estas dos líneas de volumen normalmente son de que iban en una tendencia bajista y cuando ves estas tendencias, aquí es donde te tienes que poner las pilas para ver hasta dónde va a bajar y le puedes dar el seguimiento de que, ok, ya está empezando el mercado de venta. Simplemente empiezas a seguirlo hasta que ves que ya se detiene, hasta que ves que ya se duplicaron las dos puntos de bajada, que ya no puede tocar otra vez mínimos y ahora sí empiezas a comprar y ahora sí te vas para allá. Ahora, otro consejo que te puedo dar también en la parte de las compras, cuando estás, por ejemplo, en PancakeSwap, estás aquí.
yo te recomiendo que trates de que el sleep tolerance trate de estar lo más bajo posible. Yo normalmente lo tengo en 0.2 o en 0.1. Si no te deja, espérate un poquito o velo aumentando de poco a poco, de 0.1 a 0.1 para que vayas teniendo no vayas a agarrar tanta la diferencia. ¿Qué es el sleep tolerance? Bueno, prácticamente se basa en la diferencia de mercado de porcentaje. Por ejemplo, si ahorita tú hicieras una compra que te lo está, que por ejemplo está por acá, si agarras el sleep tolerance alto, entonces a lo mejor terminarías comprando acá o terminarías comprando acá. Entonces, y te tendrías que esperar a que subiera más de precio para poder agarrar la ganancia. Entonces toma eso mucho en cuenta para que no te llegue a pasar. Trata de tener un sleep tolerance bajo, y para eso, o normalmente cuando puedes agarrar un sleep tolerance bajo, es cuando hay un bajo market, un market cap pues arriba de los 100,000, o que casi no tiene comisiones, que es otra de las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas del trading descentralizado? Bueno, la primera de ellas es de que pues inmediatamente al momento que tú haces una venta o una compra, ya la criptomoneda o lo que tú ganaste pues ya está automáticamente en tu wallet, en tu cartera. No necesitas hacer nada más, no necesitas hacer ninguna verificación KYC para poder verificar que eres tu persona. Puedes comprar en cualquier mercado de cualquier criptomoneda, no está restringido por el clásico que, por ejemplo, no sé, en el caso de Binance, que dicen, ¿sabes qué? Ahorita no se pueden hacer retiros en tal criptomoneda, o no puedes hacer retiro hasta después de tal hora. Entonces, pues esa es la gran ventaja. ¿Cuáles son las desventajas? Pues yo diría que a lo mejor el sistema de referidos que muchos tienen, que precisamente muchos canales de YouTube manejan, de que no, pues te dejo mi enlace de referido para que te unas a este exchange, que para que te unas a, no sé, a Bidget, a Binance, a Bitso, que sí, tengo mis enlaces de referido y se los he comentado muchas veces, he sido muy transparente aquí en el canal, pero si me tuvieran que preguntar, oye Harry, para hacer trading con poco capital, ¿qué me recomendarías? Trading descentralizado es la mejor forma. Si ves, en una cuestión de segundos, o sea, compré aquí, ya tengo aquí mi ganancia. Entonces puedes estar haciendo esto todos los días y de esa manera puedes empezar a hacer interés compuesto. El día siguiente ya no empiezas con $50, empiezas con 100 y luego empiezas con 120 y luego con 200 y luego con 300 y ahí se va acumulando hasta el final del año. Claro, y te voy a decir algo súper sincero, esto llega a demorar mucho tiempo. Es una cuestión de mucha paciencia y sobre todo tener las agallas para poder aguantarse esas ganas de la avaricia, que es una de las cosas que siempre te van a comer en el trading, que es de que, híjole, ya tengo $100, pero a lo mejor y si me espero puedo llegar a tener $300, y a lo mejor y si me espero puedo llegar a tener 400, y por andarte esperando y andarte esperando y andarte esperando, ya te quedaste sin tu ganancia, porque luego de la nada puede haber un volumen muy fuerte de un vendedor y todo lo que pudiste haber obtenido de ganancia ya lo perdiste. Y dices, bueno, ahorita se recupera, y por andarte esperando a que se recupere, otra vez vuelves a perder más, o incluso, peor de las situaciones, supera el mínimo y ya estás en negativos. Entonces, en cuanto tú tengas una ganancia, te digo, vende. Un 1% diario es más que suficiente, tío, es demasiado en comparativa a lo que te puede ofrecer un banco, en comparativa a lo que te puede ofrecer una Sofipo o cualquier otro instrumento financiero, porque pues es demasiado, ¿no? Entonces tienes que tomar en cuenta o ver ese panorama de toda la ganancia que puedes estar obteniendo si decides hacerlo de forma diaria. Pero te voy a ser sincero también completamente, esto no lo puedes hacer diario, ¿ok? ¿Por qué? Porque van a haber escenarios donde vaya a haber una tendencia negativa continua, como por ejemplo aquí, ¿ves? Aquí no tocó un mínimo, ¿ok? Y luego te esperas y ves, tocó más mínimo. Entonces aquí tú dices, no, pues ya no puedo hacer trading el día de hoy, adiós. Que sí podrías, porque pues dices, no, pues compro aquí, ¿no? Podría decir, no, pues compro aquí. Y agarras esta subida, sí, pero también está el riesgo de que baje más, porque no hay un indicador, que era lo que te comentaba de saltar todos al mismo tiempo, no hay un indicador que diga que va a subir, ¿sí? No hay un indicador que diga que ha tocado los mínimos. Entonces, todo ese tipo de situaciones te ayudan mucho a
analizar si vale o no la pena entrar o si vale la pena o no tomar el riesgo. Entonces yo siempre me voy a la segura en este tipo de situaciones. Te digo, tengo 2 indicadores, tocan los dos el mismo suelo, no hay problema y me voy para arriba. Entonces tú puedes estar buscando distintas criptomonedas. Ya tengo 2 tutoriales específicos sobre cómo identificar si una criptomoneda es real o no. Pero la parte de los indicadores es una joya. O sea, esto de aquí te va a ayudar mucho. Esto y lo del volumen te va a ayudar mucho a siempre tener ganancias. Mientras tengas esa fuerza de, ¿sabes qué? No voy a comprar. No voy a comprar porque pues me controlo, tengo autocontrol. Ya tuve ganancia, vámonos a vender. Está perfecto, te digo, puedes obtener muy buenas ganancias y de esa manera pues de poco a poco se va acumulando tu capital, vas haciendo crecer tu dinero y pues te va a ir muy muy bien. Pero te digo, va a haber días en los cuales no vas a obtener ganancia, simplemente pues no compres ese día, puedes cambiarla por dólares si quieres para poder respaldar tu capital en caso de que no confíes en que, por ejemplo, en la blockchain de BNB, en caso de que baje BNB, pues no te quieres arriesgar. Está bien, no pasa nada. Pero te digo, por este lado yo lo veo muy bien. Así te lo recomendaría, como seguir este tipo de tendencias para que así puedas decidir cuándo entrar y cuándo vender. Y te digo, a pesar de que, no sé, un día no llegas a obtener ese 1% o ese 2%, velo siempre como cuánto vas a obtener al final del mes. Al final del mes puedes terminar obteniendo un rendimiento del 30%, un rendimiento del 40%, 50%. Y mira que eso mensualmente ningún banco te lo va a dar, te lo puedo asegurar. Entonces, agárrate esa ventaja y pues estudia muy bien el mercado. Échate unos libros de trading para saber cuáles son las tendencias que la gente normalmente sigue. Y sobre esos indicadores, pues ya puedes empezar a tomar ciertas decisiones. Mira, de hecho, justamente estoy viendo aquí que ya quieren hacer que la tendencia empiece a ir de forma negativa. ¿Qué podría hacer aquí? Bueno, yo podría decir, bueno, pues vemos que llevamos varias tendencias positivas, vemos que varios están comprando, vemos que aquí hubo un volumen fuerte de, déjame lo busco, 1173, ¿no? Que fue el volumen alcista. Entonces, ninguno de los de aquí en los negativos ha superado ese volumen alcista. Sin embargo, si yo ya veo 2 seguidas de venta, normalmente ahí ya podría ser mejor o más recomendado hacer ya vender lo que tienes. Digo, ¿para qué arriesgarse si ya tienes una ventaja, si ya tienes un positivo? Que puede volver a subir, pues, que puede decir, no, pero puede subir más, sí, pero también puede volver a bajar. Entonces, ¿para qué te arriesgas, no? Entonces, yo, por ejemplo, yo aquí ya voy a vender. Yo ya me considero afortunado con esta ganancia. No pienso arriesgarme más. Pues ya me voy a ir acá. PancakeSwap. Voy a refrescar. Primero que nada hay que refrescar porque luego los precios se mantienen con un precio viejito. Si ves lo que te comenté del Sleep Tolerance, vamos a intentarlo otra vez. Y no nos está dejando. Voy a cambiarlo a 0.2. Veamos. Si nos sigue sin dejar, vamos a cambiarlo a 0.5 ya de pierde, ¿no? Y si nos sigue sin dejar, lo ponemos a 1%. Si nos sigue sin dejar, o sea, te digo, es esta bronquilla que te había comentado la vez pasada, este riesgo del Sleep Tolerance, sobre todo cuando hay una tendencia bajista, porque cuando ahorita todo está bajando, el Sleep Tolerance es una de las cosas que todos están compitiendo, porque todos quieren vender, pues todos tienen prisa de vender y a la larga esto te va a fregar porque tú quieres vender cuando todos están vendiendo, y si tú vendes cuando todos están comprando, tu Sleep Tolerance va a ser más bajo y vas a tener más ventaja en ese lado. Toma eso mucho en cuenta. Vamos a comprar eso. Dejen 5%. Está. Vamos a esperar a que se ejecute nuestra operación. Y ahí está, $98. Y puedes decir, toma en cuenta que aquí ya está toda la tendencia bajista. Aquí hay unos que quieren como recuperar el mercado con venta, pero yo ya tuve una ganancia de una inversión original de $83. O sea, le saqué $10 el día de hoy. Me siento bastante ventajoso. $10-15 que tuvimos de ganancia hoy. Pues por ese lado pues está bastante bien. Entonces, adelante. Después te voy a explicar un poquito más sobre las velas y cómo funcionan, pero esto es como la base de todo, ¿no? Para poder decidir en qué momento comprar, en qué momento vender, para cualquier cosilla.
Espero que este video te haya llamado mucho la atención y te haya interesado, y no olvides seguirme por ahí por las redes sociales. También estoy en directos todos los viernes en Twitch por si quieres platicar de este y cualquier otro tema. Que tengas un excelente día, que la fuerza te acompañe y nos vemos en el siguiente video. Bye.